A ver, si alguien tuviera que desmantelar una dictadura militar que lleva 40 años en el poder, ¿a quién contrataría para el trabajo? Bueno, la lógica te diría que a un revolucionario, ¿no? O a un disidente histórico, quizás. Claro, exacto, o a un líder que vuelve del exilio. Pero es que en la España de los años 70, para ejecutar el mayor cambio político del siglo XX, el elegido fue, sorprendentemente, el alumno estrella de esa misma dictadura. Así es. Y por eso, en esta inmersión profunda, vamos a ir mucho más allá de las típicas estatuas de bronce que adornan las plazas, porque a veces esas estatuas mienten. Totalmente, nos hacen creer que los líderes históricos nacen ya sabiendo cuál va a ser su destino, o sea que son figuras perfectas de una sola pieza. Y nada más lejos de la realidad si revisamos los archivos del Boletín Oficial del Estado, los discursos televisados de RTVI y las biografías más exhaustivas, la imagen de Adolfo Suárez es la de un hombre plagado de contradicciones. Un superviviente nato, diría yo. Así que hoy vamos a desgranar quién fue en la intimidad, de dónde venía realmente y, bueno, cómo logró lo que sobre el papel parecía absolutamente imposible. Porque el mito de la transición española suele presentarse como un proceso súper de manual, una especie de hoja de ruta perfecta e inevitable hacia la democracia. Ya, la famosa ruptura pactada, ¿verdad? Eso es. Pero al sumergirse en los análisis de esa ruptura pactada, ves que todo pendía de un hilo finísimo y dependió muchísimo del instinto táctico de una sola persona. Pues vamos a meternos de lleno. Para entender a este estadista que aparece en todos los libros de texto, creo que tenemos que abandonar los despachos de Madrid y viajar a un entorno con muchas más sombras. Exacto. Nos vamos a Cebreros, en la provincia de Ávila, en el año 1932. Unos orígenes que, francamente, rozan lo caótico. O sea, suenan más a novela picaresca que al currículum de un futuro presidente del gobierno europeo. Es que crece en una familia definida por un contraste brutal. Por un lado, tienes a su madre, Herminia, que era el pilar absoluto del hogar, una mujer de una devoción católica muy profunda. Silenciosa pero inquebrantable, ¿no? Totalmente. Y luego estaba la otra cara de la moneda, que era su padre, Hipólito. Él representaba el caos absoluto. Sí, he leído que era procurador de los tribunales y además republicano en plena época complicada. Así es, pero el problema no era su política. Era conocido por su afición a las mujeres y sobre todo era un jugador empedernido. Madre mía, el cóctel perfecto para el desastre. Ya ves. Ese vicio por el tapete verde no solo destruyó su propia carrera, sino que lo llevó a gastarse el dinero de sus clientes. ¡Qué barbaridad! O sea, la ruina fue absoluta para la familia. Absoluta. De hecho, se vieron obligados a huir a Madrid, dejando atrás cualquier atisbo de estabilidad económica o social. Y claro, esa huida marca un punto de inflexión tremendo. Suárez llega a la capital siendo el hijo mayor, literalmente con una mano delante y otra detrás. Sí, y tiene que asumir el peso de sacar adelante a toda esa familia arruinada. Es que termina vendiendo neveras y dando clases particulares, simplemente para poder comer. Y lo más fascinante de todo esto es que tampoco era el típico estudiante brillante. Que va, para nada. No compensaba la falta de dinero con un intelecto académico deslumbrante, como pasa en otras historias de superación. Claro, o sea, estudió Derecho a trancas y barrancas, iba por libre y llegó a suspender las oposiciones a procurador. Entonces, la gran pregunta para quien nos escucha es, ¿cómo es posible que un chico sin recursos lograra acercarse a las altas esferas? Bueno, la clave de ese ascenso, según indican las fuentes históricas, está en cómo forjó su carácter en esos años de miseria. Esa necesidad extrema de salir adelante, ¿verdad? Exacto. Desarrolló lo que algunos analistas llaman una empatía táctica. Como no tenía el respaldo de un apellido ilustre ni buenas notas, su supervivencia dependía exclusivamente de su capacidad para leer a las personas. Ah, claro. O sea, su don de gentes no era solo porque fuera simpático. ¿Qué va? Era una herramienta de infiltración en toda regla. Esa famosa sonrisa arrolladora de Suárez funcionaba como una ganzúa. Una ganzúa que abría las puertas que por su cuna le estaban totalmente cerradas. Y fíjate que tuvo que usar esa ganzúa a fondo, incluso en su vida personal. Sí, el tema de su matrimonio es el ejemplo perfecto de ese choque de trenes, su noviazgo con Amparo Illana. Eso es. Es que Amparo pertenecía a una familia con pedigrí militar, y su padre, que era un coronel jurídico del ejército, veía a Suárez literalmente como un botarate. Lo consideraba un don nadie.
un encantador de serpientes sin ningún tipo de futuro, y se opuso frontalmente a la relación. Y vaya si se equivocaba. Aunque esa oposición militar en el ámbito privado sería como un presagio, ¿no? Un presagio de lo que iba a enfrentar a nivel nacional años después. Totalmente. Pero fíjate en su modus operandi. Suárez no confrontaba a sus detractores de frente, sino que los rodeaba. Usó esa misma habilidad social para tejer alianzas dentro de las peligrosas aguas de la burocracia franquista. Y ahí es donde encuentra a la figura clave, su gran mentor político. Fernando Herrero Tejedor, un hombre con muchísimo peso en el movimiento nacional. Herrero Tejedor vio en aquel joven de Ávila un talento natural para la persuasión. Y lo convierte en su protegido. Lo lleva de la mano por todo el laberinto del régimen. Exacto, lo nombra gobernador civil de Segovia y más tarde director general de Radiodifusión y Televisión en RTV. O sea, Suárez se mimetiza con el entorno y se convierte en el hijo predilecto del sistema que más tarde destruiría. Pero, a ver, aquí la historia da un giro digno de guión de cine. Sí, la tragedia de 1975. En junio de ese año, Herrero Tejedor muere en un accidente de tráfico en Adanero. De un segundo a otro, Suárez pierde su escudo, su mentor y su principal aval político. Y en la lógica aplastante de una dictadura, la carrera de este chico sin pedigrí debería haber terminado en esa misma capilla ardiente. El vacío de poder era inmenso. Pero Suárez ya se había cubierto las espaldas, ¿no? Había sembrado una semilla crucial años antes. Así es. 7 años antes, en 1968, durante su etapa como gobernador de Segovia, mantuvo un encuentro súper privado con el entonces príncipe Juan Carlos. Y lo que pasó en esa reunión rompió todos los protocolos del régimen. Rompió los esquemas porque Suárez no le habló con esa retórica acartonada y servil que el príncipe estaba acostumbrado a escuchar de los viejos jerarcas franquistas. Fue directo al grano. Le expuso abiertamente cómo veía la España del futuro. Una España que inevitablemente tendría que homologarse con las democracias europeas si quería sobrevivir. O sea, compartieron esa frustración de estar atrapados en un sistema caduco. Obligados a interpretar un papel frente a la vieja guardia, pero albergando una visión rupturista. Exactamente. Esa complicidad, ese entendimiento tácito de que el régimen no iba a sobrevivir a su dictador, quedó grabado a fuego en la mente del futuro rey. Y eso nos lanza directamente a julio de 1976, el nombramiento que paralizó al país entero. Adolfo Suárez es designado presidente del gobierno. El estupor fue monumental. O sea, las crónicas de la época lo describen como un shock total. Claro, y para la oposición democrática, que llevaba años arriesgando la vida en la clandestinidad, este nombramiento fue un jarro de agua fría tremendo. Es que veían a Suárez como un burócrata franquista de tomo y lomo. Al fin y al cabo venía de ser ministro secretario general del movimiento. Era literalmente poner al zorro a cuidar del gallinero. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque me estás diciendo que el rey eligió al alumno estrella de la dictadura para desmantelar la dictadura. Pues si conectamos esto con el panorama general, vemos que esa era exactamente la genialidad de la táctica, una especie de caballo de Troya. A ver, explícanos esto un poco más. El país estaba en un callejón sin salida. Por un lado tenías al llamado búnker, el sector inmovilista del régimen que controlaba el ejército y las armas. Un sector que no iba a ceder ni un milímetro. Nada de nada. Y por otro lado, una oposición que exigía una ruptura total e inmediata. Si el rey hubiera elegido a un disidente histórico, el ejército habría dado un golpe al día siguiente. Claro, necesitaban a alguien que hablara el idioma del régimen. Exacto. Alguien que conociera sus miedos y que dominara los intrincados mecanismos legales de la dictadura para poder desactivarlos desde dentro. O sea, usar las herramientas del monstruo para diseccionar al monstruo sin que el edificio se viniera abajo. Y la estrategia que articula para conseguir esto lleva un nombre que define toda una época en España. La famosa frase de la ley a la ley. Acuñada junto a Torcuato Fernández Miranda, otra mente brillante de la época. Fue una filigrana jurídica sin precedentes. Porque no plantearon una revolución violenta. Eso habría justificado la intervención armada de los militares. Eso es. La estrategia consistió en utilizar la propia rigidez de las leyes franquistas para crear un agujero negro legal que permitiera alumbrar una democracia. Lo que se materializó en la Ley para la Reforma Política de diciembre de 76. Básicamente, convencieron a las Cortes de la dictadura para que votaran su propia disolución. Les dijeron que estaban siguiendo los cauces legales establecidos. ¿Y coló?
Es increíble. Para visualizar la magnitud de este truco de magia, imaginemos que te encargan reformar una casa antigua por completo. Me gusta esta analogía. Tienes que atirar los muros de carga, cambiar todas las tuberías y construir un techo nuevo. Pero hay dos condiciones casi imposibles. La primera es que la familia tiene que seguir viviendo y haciendo su vida dentro de la casa mientras tú tiras los tabiques. Complicado, sí. Y la segunda, y más grave, es que no puedes hacer ni el más mínimo ruido porque en el jardín hay un perro guardián entrenado para atacar al primer sonido extraño. Y ese perro guardián, claro, era el sector militar más intransigente. Exactamente. El búnker que estaba esperando cualquier excusa para morder. Y la tensión de esa obra faraónica alcanzó su punto de no retorno en la primavera de 1977. El perro guardián estuvo literalmente a centímetros de saltar a la yugular del gobierno. Hablamos del 9 de abril, el histórico Sábado Santo Rojo. La legalización del Partido Comunista de España, el PCE. Un movimiento arriesgadísimo. Que además se mantuvo en el más absoluto de los secretos. Lo hicieron público en plena Semana Santa, aprovechando que el país estaba de vacaciones y los cuarteles medio vacíos. Había que tener en cuenta el clima asfixiante de aquel momento. Apenas unos meses antes se habían producido los brutales asesinatos de los abogados laboralistas en Atocha, por parte de la extrema derecha. El país era un auténtico polvorín. Y en ese contexto, Suárez y el líder comunista Santiago Carrillo mantienen una reunión clandestina. 6 horas en un chalet en Pozuelo. Imagina, la carga psicológica en esa habitación. Dos enemigos jurados sentados frente a frente. Suárez, el antiguo alto cargo del movimiento, y Carrillo, el líder en el exilio acusado por el régimen de atrocidades en la guerra civil. Las fuentes académicas lo describen no como una charla amable, sino como una negociación a cara de perro. Ambos se jugaban la supervivencia política e incluso la física. ¿Y cómo logras que dos fuerzas tan antagónicas cedan en una mesa así? Pues mediante un intercambio de renuncias colosales. Suárez ofrecía lo único que el Partido Comunista necesitaba desesperadamente. ¿La legalización? Claro, el derecho a existir y a presentarse a las inminentes elecciones libres. Eso es. Pero a cambio, Carrillo tuvo que tragar el sapo más amargo para sus bases. Tuvo que aceptar la monarquía de Juan Carlos, renunciar a la bandera tricolor republicana y acatar la rojigualda. Menudo trago. Y el impacto en las Fuerzas Armadas cuando se enteraron fue sísmico, ¿verdad? Sísmico es quedarse corto. El ministro de Marina dimitió en el acto y el Consejo Superior del Ejército emitió una nota incendiaria expresando una profunda repulsa. Estuvieron a 1 milímetro del levantamiento militar, pero, bueno, el bloque se resquebrajó y terminaron acatando la decisión. Y a partir de ahí, Suárez entra en una fase de ejecución vertiginosa. En junio del 77, gana las primeras elecciones libres con la Unión de Centro Democrático, la UCD. Y justo cuando parece que lo peor ha pasado, se enfrenta a un problema económico que amenazaba con devorar la incipiente democracia. La economía estaba al borde del colapso total. La inflación rondaba el 29%. Una locura. Ese 29% significaba que la gente veía cómo el dinero perdía su valor en los bolsillos semana tras semana. El descontento social era una bomba de relojería. Totalmente. Y la solución histórica a esto fueron los famosos pactos de la Moncloa. Donde, de nuevo, el mérito de Suárez no fue ser un economista brillante, sino ejercer de mediador imprescindible. Logró sentar en la misma mesa a comunistas, socialistas, conservadores y nacionalistas para pactar medidas de austeridad severísimas. Utilizó el terror compartido a un colapso del país para forzar un consenso. Y oye, logró reducir la inflación al 16%. Un éxito innegable. Es que actuó como un amortiguador humano. Consigue impulsar la Constitución del 78, inicia el Estado de las Autonomías, pero todo esto tiene un coste altísimo. Claro. Es como si hubiera absorbido toda la electricidad estática de un país en estado de shock. Se convierte en el pararrayos nacional, y eso empieza a pasarle factura. Absorbía los golpes de la izquierda, que le exigía más rapidez en las reformas, y de la extrema derecha, que lo veía como a un traidor. El arquitecto del consenso mira a su alrededor y descubre que tras salvar los cimientos de la casa, se ha quedado completamente solo. La soledad del poder en su máxima expresión. El desgaste psicológico fue implacable, y esto desemboca en el enigma político más debatido de la época. Su dimisión. El 29 de enero de 1981. Una dimisión inesperada y rodeada de misterio, porque nunca ofreció una explicación transparente y única.
Si analizamos las fuentes, vemos que el caldo de cultivo era irrespirable. Hubo deserciones masivas en su propio partido, la UCD. Un nido de víboras lleno de traiciones internas y varones políticos que básicamente querían su cabeza. Además de eso, ETA estaba en su etapa más sanguinaria. Asesinaban a militares y policías casi a diario, precisamente para provocar una reacción violenta del Estado. Y el ruido de sables en los cuarteles ya no era un murmullo, era un clamor absoluto. Incluso el rey Juan Carlos, que había sido su gran valedor, parecía haber perdido la confianza en él. En ese contexto tan oscuro, Suárez sale por televisión y pronuncia un discurso con una frase de una crudeza desoladora. Dijo algo así como: «Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes, y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos». Dimite sin que las urnas lo expulsen y sin que el Parlamento le retire formalmente la confianza mediante una moción. Pero claro, su salida abre uno de los debates historiográficos más apasionantes. Porque menos de un mes después de ese discurso por televisión, estalla el 23F. El intento de golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero. Y aquí es donde la incógnita persiste, ¿verdad? Y esto es algo que los historiadores siguen debatiendo. ¿Intuía Suárez que el golpe militar era inminente? ¿Y dimitió como un intento desesperado de ofrecer su propia cabeza para calmar los ánimos? Esa es una teoría muy fuerte. La otra es que fue precisamente el enorme vacío de poder y la inestabilidad que dejó su dimisión lo que convenció a los militares de que era el momento perfecto para atacar. Puede que la respuesta a esa causalidad directa se siga debatiendo durante décadas, pero lo que el 23 de febrero nos legó fue una imagen visceral que está incrustada en la retina del país. Es una imagen icónica. Tejero entra, pistola en mano. Hay ráfagas de su fusil ametrallando el techo del hemiciclo. Y el instinto humano más básico hace que la inmensa mayoría de los diputados se tiren al suelo para protegerse de las balas, lo cual es totalmente normal. Lógico. Pero en medio de ese caos aterrorizado, 3 hombres se niegan a esconderse. 3 figuras permanecen estoicas, sentadas en sus escaños. El general Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo y Adolfo Suárez. Y fíjate que la lectura historiográfica de ese momento es que ahí se congela para siempre el legado de Suárez. Claro, porque físicamente en ese hemiciclo secuestrado él ya no era el presidente en ejercicio pleno, había perdido el poder ejecutivo. Pero al mantenerse erguido en su asiento, negándose a otorgar a la violencia armada el placer de verle humillado bajo una butaca, protagonizó un acto de dignidad cívica abrumador. En el instante exacto en que perdía el poder político, conquistaba su autoridad moral definitiva. Perdió el poder, pero ganó la historia. Totalmente. Pero la historia y la vida de Suárez no se detienen cuando se apagan las cámaras del Congreso. Y el epílogo de su existencia nos arrastra a una dimensión muchísimo más íntima. Las intrigas de Palacio dan paso a una fragilidad humana que francamente resulta desgarradora. Tras su salida de la presidencia, intentó un retorno político. Fundó el Centro Democrático y Social, el conocido CDS. Logró algo de representación, sí, pero el aura de la transición ya se había disipado. Su tiempo histórico había concluido, y su influencia fue menguando hasta que se retiró. Y es en ese retiro de la vida pública cuando la verdadera tragedia entra en su casa sin piedad alguna. Sí, la enfermedad. Su esposa, Amparo, aquella mujer que desafió a su propia familia militar para casarse con él cuando no tenía futuro, enferma. Fallece de cáncer en 2003 tras años de lucha. Un golpe devastador para él. Un golpe que encima se multiplica a los pocos meses. En 2004, su hija mayor, Marian, también pierde la vida frente al cáncer después de una larguísima batalla. Y es aquí donde vemos a un Suárez diferente. Abandona cualquier ambición residual para convertirse en el pilar exclusivo de su familia. Asume el rol de cuidador con una dedicación absoluta. El político calculador y frío desaparece por completo ante el dolor del padre y del esposo. Pero el destino le tenía reservada una última y cruel ironía. En 2005 se hace público que Adolfo Suárez padece Alzheimer. El hombre responsable de construir y proteger la memoria democrática de todo un país pierde sus propios recuerdos. El cerebro, que almacenaba los secretos inconfesables, los pactos en la sombra y los equilibrios imposibles de la transición, comenzó a apagarse lentamente. Hasta olvidar quién había sido. Aterrizar esta historia para quienes nos escuchan nos quita de un plumazo esa idea de los líderes invencibles y las estatuas inalterables. Nos muestra que detrás de la política
Debajo de las corbatas y de la astucia táctica, siempre hay un ser humano vulnerable, expuesto a las mismas tragedias que cualquier otra familia. Sin embargo, en un giro paradójico de la historia, esa misma fragilidad logró lo que sus políticas no siempre pudieron en vida. Exacto, unió de forma transversal a toda la sociedad española. Cuando falleció en marzo de 2014, el reconocimiento oficial y popular fue unánime. Según los datos de la época, generó un impacto mediático masivo. Antiguos rivales políticos, detractores y generaciones que ni siquiera habían nacido durante su mandato reconocieron su papel indispensable. Se le otorgaron los máximos honores del Estado. Le dieron el Toisón de Oro, el título de Duque de Suárez. La enfermedad pudo borrar la memoria del individuo, pero blindó de forma indeleble el legado del estadista en la memoria del país. Así que, si recogemos todas las piezas de este complejo rompecabezas, vemos la trayectoria inverosímil de un joven de Ávila, Un chico de orígenes complejos, marcado por las deudas familiares. que armado con una empatía táctica extraordinaria, supo escalar por el andamiaje autoritario de una dictadura, y una vez en la cúspide, utilizó esas mismas estructuras para demolerla de forma pacífica. Y construir una democracia homologable en Europa. Un truco de ilusionismo político brutal por el que pagó un alto precio personal y político. Demostrando empíricamente que la política no es el terreno de la pureza ideológica inflexible, sino el arte de lo posible. Entendió que para evitar una nueva tragedia en el país era imperativo dialogar, negociar y ceder, incluso con aquellos a los que el sistema le había enseñado a odiar. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, quiero dejar flotando una reflexión. Una provocación final para quienes nos acompañáis, para que le deis una vuelta tras haber desgranado todos estos mecanismos. A ver, cuéntanos. Teniendo en cuenta que el éxito de esta ruptura pactada dependió de forma tan drástica de la ambición, del encanto, de las contradicciones personales y del pasado específico de Suárez dentro del régimen, la pregunta es obligada. Desde luego. ¿Sería posible replicar un consenso político semejante en las polarizadas sociedades de hoy en día? ¿O fue la transición española un milagro histórico irrepetible, basado puramente en tener a la persona adecuada, con los defectos precisos, en el momento justo? Es fascinante pensar si la solidez de todo un sistema puede depender del caos interior de una sola persona. Ahí lo dejamos para que cada uno saque sus propias conclusiones. Esperamos que hayáis disfrutado muchísimo de esta inmersión profunda. Hasta la próxima.